Ya va va. conectado. Listo. Bueno, buenas tardes, noches, días, en la hora que se encuentren. Hoy vamos a tener una charla entre tres profesores. Vamos a tener una charla que tiene que ver con el design thinking y la neurociencia. Entonces vamos a hablar, bueno, en torno a una pregunta que específicamente dice lo siguiente. ¿Cómo aprovechar los hallazgos de la neurociencia para justificar la implementación de metodologías como el design thinking cuando estamos hablando de innovación? Pues para eso estamos nosotros tres, Juli García o Juli, como le quieran decir, creo que prefiere, ¿cómo prefieres que te digan, Juli o Juli? Juli. Alexita. Juli, listo. Tenemos la compañía de Juli, tenemos la compañía de Ivonne Paulet y quien les habla, José David. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, ustedes pueden estar viendo una infografía en este momento. Vamos a comenzar con esta. Acá pueden ver algunos lóbulos del cerebro. Hemos asociado algunos lóbulos con algunas metodologías del design thinking. Específicamente esta, por ejemplo, que es el lóbulo frontal, y nos va a hablar de el actúa, del design thinking. Entonces, bueno, ¿qué es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es donde hacemos todos los procesos de raciocinio, donde estamos aprendiendo constantemente. Y acá tenemos esta frase que dice, los aprendizajes más valiosos comienzan en acciones reales de cambio. Entonces acá vamos a empezar a actuar de manera razonable, a empezar a enfrentar esos problemas que estamos teniendo de pronto, y empezar a actuar sobre ellos. Entonces, no sé si mis compañeros tienen algún comentario al respecto o algo hasta el momento. Bueno, yo quiero añadir aquí como en esta parte la manera en que el cerebro está diseñado para aprender. Eso ya es innato del cerebro. El cerebro siempre está aprendiendo. Entonces, está cambiando. También tiene que ver con la innovación en esa parte del cambio. Entonces, a partir de eso, pues seguimos trabajando. También estamos hablando, ahora vamos a hablar del el lóbulo que aparece ahí en moradito, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver como en el comparte. Entonces, compartir las experiencias que vivimos construye nuestra propia historia. Aquí vamos a hablar de dos cosas. Una es la memoria y la otra es el aprendizaje. La memoria tiene que ver con lo siguiente. La memoria la podemos, como para este tema que estamos trabajando, la vamos a hablar como esa parte sensorial y esa parte ejecutiva. La parte sensorial viene basado en las experiencias. Aquí está relacionado con la lengua materna, el lugar donde nacimos. Entonces, esa memoria es la que viene con la experiencia. Entonces, son aprendizajes significativos que son los que buscan la manera de ligarnos a esas experiencias para recordarlos fácilmente. Y esta memoria ejecutiva, que ya es más, tiene como esa parte a largo plazo, donde son ciertos procesos que se van adquiriendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, es importante o es en algún momento darle esa relevancia a esa parte sensorial para que esa memoria pues la podamos activar en cada uno de nosotros para tener ese aprendizaje significativo. O sea, Eso Julie, perdóname, o sea, esa memoria sensorial que pues a corto plazo de alguna manera sería, si lo relaciono con un computador, sería como la memoria RAM del computador que coge esos procesos durante un periodo muy pequeño de tiempo para pues poder generar el procesamiento de la información. Y esa memoria ejecutiva sería como el disco duro del computador que nos guarda la información por el tiempo pues por un largo tiempo. ¿Sí? Exactamente, y pues esa memoria ejecutiva, pues de pronto ya como la RAM que la guarda por cierto tiempo, esta la guarda para siempre, o sea, pongamos un ejemplo, cuando uno hace en clase, vamos a trabajar fracciones, entonces llevamos Sí. una torta y la vamos a repartir en ciertas partes, entonces como ese concepto de fracción, de dividir, de toda esta parte, entonces en esa memoria ejecutiva algún día si queremos hablar de fracción, a ellos se les va a venir a la mente ese momento en que el profesor utilizó una torta, la partimos en partes iguales y buscamos la manera de hacer significativo ese aprendizaje a partir de experiencias. Entonces, eso sería como esa memoria que es la que nos está participando ahí. Ok. ¿Listo? Entonces, digamos, en la parte del aprendizaje, también
pues de lo que hemos visto, de los videos que vimos, podemos hablar de dos aprendizajes. Ese aprendizaje silvestre, y lo traigo así como ese aprendizaje, ¿verdad? Común y silvestre, cuando aquí todo va relacionado, como les decía, con la parte de donde nacemos, de lo que adquirimos, esta parte como que viene innata, esto viene en cada uno de ellos y se va adquiriendo donde uno nació, donde uno creció, es esa parte genética, también la lengua materna y todos estos procesos que se desarrollan en el entorno en el que uno es criado. Entonces, muchas veces busco uno la manera, o si mi familia es del campo, pues entonces yo adquiero como esas características del campo, como esas actitudes del campo, habilidades, diferente a una persona que de pronto nació y se crió en la ciudad. Entonces, ese es aprendizaje silvestre. Entonces, el vivir es donde crecí, es donde nací, y va parte como esa genética que genera esas huellas que vamos a partir del tiempo, vienen con esos recuerdos que son los que traemos y ya viene ese aprendizaje regulado o pedagógico. Aquí aparece la escuela, que es la que nos brinda como ese cómo, cuándo, con qué, para qué, y en qué momento voy a aprender algo. Entonces, este aprendizaje es el que ya se busca como lo que estamos haciendo, a lo que lo estamos limitando, a ciertos contenidos, en qué momento lo vamos a aprender, cómo, a qué hora, para qué. Entonces, este ya sería el aprendizaje regular. Ya entra esa persona externa a enseñar, ¿sí? Igual cuando pues surgen diferentes gustos o diferentes ganas por aprender, siempre va a entrar esa otra persona de pronto que tiene más conocimiento frente a un tema determinado, y yo decido también qué aprender. Entonces quiero aprender a tocar guitarra o quiero aprender a tocar, entonces ese ya viene un aprendizaje regulado, es por gusto, pero va a haber esa persona que lo va metiendo aquí. Entonces esto tiene como esa parte de la comunicación. Entonces aquí hablamos del lenguaje oral y escrito, digamos el control de cada una de nuestras habilidades. Y pues esto sería como en cuanto a lo temporal. Listo. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Entonces ahora, Paulette, ¿quieres escoger alguna parte del cerebro? Pues a mí me encanta todo el cerebro, tú sabes, algunas personas solo usamos un porcentaje a lo largo de la vida, entonces yo hoy intentaré abarcar algunas partes interesantes. Por ejemplo, me gustaría tratar la corteza visual, la corteza visual del cerebro, o la corteza motora también, que están asociadas al tema del sentir, ¿no? Nosotros estamos tratando de desarrollar esta pregunta del cómo aprovechar los hallazgos de la neurociencia para justificar la implementación de metodologías como el design thinking cuando hablamos de innovación. Y es muy importante en el desarrollo de esta metodología en la parte educativa, desde este tema de la empatía, desde este tema del sentir, y cuando hablamos de esto también tenemos muy en cuenta la aplicación de metodologías del design thinking ya en la práctica educativa. Por ejemplo, tenemos la DFC, que es la Design for Change, que es la for Change. Bueno, yo no soy bilingüe, Está bien. pero saben que estoy hablando, pero bueno, sí, tiene que ver con este temita de esta metodología del DFC, que habla sobre el actúa, que es el que inicialmente tú nos empezaste a hablar con todo el tema de la investigación, con todo el tema de ver, conceptualizar, definir, justificar, toda la cuestión de la problemática, una problemática social, es situarnos en un lugar para yo poder tener un aprendizaje, y ahí venimos a hablar con esa parte que venía hablando Julie, con esa memoria, con ese aprendizaje, pero también con ese compartir de esa experiencia, ¿no? Entonces, yo tengo mi experiencia, ¿no? Me sitúo en un lugar, y en ese lugar yo me sitúo, observo, hago todo el tema de la contemplación. Inmediatamente esa contemplación, esa observación tiene que estar, pues, estar escrita en el marco del método científico,
pero yo inmediatamente, porque el cerebro todo está, o sea, aunque tenga, digamos, unas divisiones para ser explicado, todo está ahí compactado, entonces venimos a hablar del tema que tiene que ver con ese sentir, pero también con esa imaginación. ¿Cómo me imagino? O sea, ¿cómo me sitúo en un lugar? Observo, es decir, en los temas del proceso creativo del pensamiento, hago lo que tiene que ver con la contemplación, me pongo en los zapatos del otro porque yo me vuelvo una persona, ay, como diría Howard Gardner, me iría a la parte de las inteligencias múltiples y empiezo ya a usar mi parte interpersonal asociada con la parte intrapersonal, es decir, con esas inteligencias que me hacen a mí colocarme en el zapato del otro desde la empatía para yo poder identificar cuál es la problemática que los otros tienen, para yo poder empezar a realizar o a pensarme, a imaginarme un cambio. Entonces, esos cambios yo me los imagino, y ahí ya venimos a la parte occipital del área temporal del cerebro, que tiene que ver con todos esos estímulos desde la creatividad, con todos esos estímulos desde lo auditivo, con todas esas partes de la ubicación en tiempo real en un lugar, es decir, ahí sí como lo diría una persona por ahí que me gusta mucho, que es Diana Uribe, ella dice cuando empieza a hablar de todos sus viajes, de todo el tema de sus viajes, dice, yo antes de estar en un lugar, ya estuve, porque yo ya me lo venía imaginando, porque yo ya lo estudié, porque yo ya lo venía pensando, porque ya lo venía leyendo, y es pasar de eso que yo dibujé, porque muchas cosas las dibujo, es pasar de ese dibujo a la parte del 3D, ¿ya? Entonces vivirlo, es ver las cosas como están ocurriendo. Entonces yo llego a un lugar, observo, veo qué está pasando, o ubico las problemáticas, y en el momento en el que yo ubico la problemática digo, voy a hacer una acción, esta acción es construir, nosotros educamos, nosotros estamos en la escuela, si no estamos en la escuela estamos en procesos de formación populares, en procesos de formación social, siempre, porque nosotros, bueno, en casi pues en los dos compañeros, porque los quiero, admiro su trabajo, sé que llegamos a un lugar y estamos como en esa cuestión, mirar cómo podemos ayudar a solucionar el problema, cómo podemos hacer esa dignificación de la vida, dignificar la vida. ¿Cómo la dignificamos? Bueno, pongámonos en empatía con el otro, miremos qué problemática hay y empecemos a construir. Cuando construimos, vengan para acá muchachos, vengan para acá mamás comunitarias, vengan para acá todas aquellas personas que tienen un contacto conmigo, y apenas tengamos esas personas, miren, hagamos esto, ¿qué les parece? Venga, pero ustedes ¿cómo lo ven? ¿Les parece que esto que yo estoy proponiendo está bueno? ¿Ustedes qué consideran que le pueden aportar a esta propuesta? Cuando ya estas personas están allí, no es todo el tema que tiene que ver con la implementación del tema. Y eso ya es una comunicación que se está dando a través de las personas participando en esos procesos. Entonces, ¿qué cosa más bella que hablar de todo este tema que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la innovación desde cómo yo aplico toda una serie de estrategias y cómo yo me reinvento desde cuando me posiciono en el mundo de una manera para poder interactuar, para poder hablar con los otros, para poder recoger esas historias que tienen los otros y para poder ayudar a solucionar problemas, porque de eso se trata también la inteligencia, ¿no? De eso se trata el pensamiento, de eso se trata el tema de la neurociencia, de alguna manera estudia ese tema de cómo aprende nuestro cerebro, cómo lo formamos, cómo podemos entrenarnos. Por eso también va tan amarrada el tema. También van amarradas las dos temáticas, el tema del design thinking, con el tema del DFC, con el tema de la neurociencia, con el tema de las inteligencias múltiples. Porque en últimas, las inteligencias múltiples dicen algo muy importante y es, yo puedo entrenar mi cerebro, yo puedo entrenarme. Puede que yo no sea experto en una temática en específico, pero eso no quiere decir que yo sea malo, que sea imposibilitado, pues. Entonces, uno ¿qué empieza a hacer ahí? Empieza a realizar una serie de actividades, una serie de ejercicios, y poco a poco va desarrollando esas inteligencias. Entonces, bueno, ahí yo creo que más que explícito no está el tema de la aplicación de este tema de la neurociencia aplicado a la innovación y específicamente al design thinking. Sí, claro, Paulette no lo puedo definir de mejor manera. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de cambio, estamos hablando de innovación, estamos hablando que a partir de un problema podemos pues generar todo esto que acabamos de hacer acá para llegar a una conclusión. Entonces,
podemos evidenciar con esto que encontrábamos de la neurociencia, de cada una de las potencialidades que tenemos en los lóbulos del cerebro, o como lo quisimos nosotros definir o dividir en esta parte, para llegar como a esa relación que existe entre estos términos: design thinking, innovación y neurociencia. Entonces estamos en constante cambio, estamos aportando a este cambio, y todo es a partir de esa empatía, de ponerme en el lugar del otro, en ponerme en el lugar de una comunidad, de un grupo de personas, para así dar solución a diferentes problemas y necesidades que podamos encontrar en cada una de estas poblaciones. De acuerdo totalmente, y además con toda esta charla que hemos estado teniendo, me doy cuenta que, pues digamos, hay algo interesante en términos de la neurociencia, es que la neurociencia de alguna manera demuestra que el pensamiento típico de design thinking es natural al ser humano, es decir, estamos explotando sus habilidades, estamos permitiendo que se desenvuelva, digamos que ese desenvolvimiento natural, teniendo en cuenta todo esto de las inteligencias múltiples y demás, se da naturalmente en el hombre. Lo que pasa es que lo olvidamos y le damos prioridad a veces a algunas áreas del cerebro, a algunas actitudes, algunas habilidades más que a otras, y esto lo que hace es pues impedir que tengamos un pensamiento creativo, que logremos crear nuevas cosas, que logremos innovar en la educación. De hecho, eso pasa bastante en la educación. Listo, si les Se parece, yo creo que... instrumentalizan algunos, ay, Dale. desde allí quisiera decir que se instrumentalizan algunas dimensiones, ¿no? Entonces, yo quisiera poner un ejemplo. Para mí es un orgullo, y también es como un reto, pero también es un gusto, y es una cosa ahí toda loquita, poder compartir con dos personas de las ciencias exactas y poder tener un diálogo tan fluido, un diálogo tan rico, pues porque mi compañero David pues es físico, mi compañera Juli es matemática y yo soy artista. Entonces colocar, ay no, tan difícil, ¿no? Es súper fácil colocarnos en ese diálogo, y así como nosotros podemos dialogar y construir alrededor de una temática, funciona de la misma manera cuando uno crea propuestas de innovación, y de eso se trata, ¿no? De articular, de hacer integraciones curriculares en el caso de la escuela, de poder entender y de poder ver cómo todas las inteligencias múltiples se pueden confluir para el desarrollo de una propuesta, de una temática. Entonces, bueno, me parece valiosísimo. Creo que los estudios que se han hecho alrededor de la neurociencia, del design thinking, también de la metodología de FC, que es una de las metodologías que, digamos, ya están implementando el design thinking en la educación, pues son muy chéveres y nos ponen a pensarnos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahora sigue el qué vamos a hacer. El próximo video les contamos qué vamos a hacer, porque los tres ya tenemos como una idea para empezar a implementar esto, ¿no? Quedan ahí apuntados para que se vean el próximo video. A la espera. Listo. Muchas gracias. Esperamos pues que hayan disfrutado un poco de esta charla. Y pues nada, un abrazo y saludos a todos. Y ya. Y a todas. Y a todas. Que estén muy bien.